Bueno, el día de hoy la idea es trabajar con Angular, con Firebase. Para trabajar con Firebase vamos a trabajar con algo que se llama Angular Fire 2 y vamos a seguir este manual que está acá donde dice instalan setup. Ustedes buscan Angular Fire 2, aquí aparece instalan setup y ahí nos sale un manualcito. Nosotros ya tenemos supuestamente un proyecto, entonces no tenemos que instalar ni crear el proyecto ni nada de esto. Simplemente vamos a nuestro proyecto que tenemos ya armado, en este caso MyApp está aquí, ¿cierto? Si este es. Y vamos a instalar el servicio. Ustedes han Angular Fire 2 en Google y uno que dice instalan setup. ¿Sí? Entonces, por aquí. Eso es lo que me sale a mí. Y aquí sale una instalan setup. No, usamos el proyecto que estamos usando, el de libros. Vamos a trabajar con ese. Entonces no tenemos que crear, entonces vamos al tercero y ejecutamos eso para que ya nos lo añada a nuestro proyecto. Este menos menos save lo que va a hacer es añadir eso al package JSON para que ya quede como dependencia en esa parte. Ahí le damos enter y va a comenzar supuestamente a descargar. Ah, en la consola sí. Desde ahí pueden ejecutarlo también. Ahorita voy a abrir el Visual Studio y también entonces tenemos que ir a crear la base de datos también para eso. Para eso entonces ingresamos a firebase.google.com. Le decimos ir a la consola, ¿cierto? Arriba aparece un go to a la console y ahí nos debe aparecer esto. Le dices aquí.
Tiene para hacer la parte, o sea, para mantener base de datos, ya sea, o documentos, pues también subir ahí, como un repositorio también de archivos. Más que todo para que hagan aplicaciones o algo así. Google, ¿cómo gana? Es que esto creo que después de ya el uso, te comienzan a cobrar. De todas maneras, la otra forma es que por allá aparecía el cerdito, ¿cierto? ¿No has visto el meme del cerdito? Que ellos les dan comida gratis. Bueno, aquí aparece supuestamente conexiones simultáneas, 100 para el real time y 1 giga de almacenamiento y 10 gigas por mes. Ya si usted quiere otro plan, pues ya 25 meses, 25 por mes. O ya el otro plan, pues ya pagar por lo que usa. Y le dicen más o menos cuánto le cobran por giga. Cualquiera de las opciones está ahí. De todas maneras, para nosotros va a ser gratis porque no vamos a pasar de 100 conexiones simultáneas. No hay que ponga un bot allí a visitar su página, a visitar su barrio. Ayer, puta, espérate, que esto se demora un poquito. ¿Me cargó? Seguro lo haces después de clase. Listo, entonces vamos acá, entonces le decimos que vamos a agregar un nuevo proyecto. Entonces también me dice que tengo proyectos límite de proyectos. Sí, voy a borrarlo. Pero la verdad es que no me acuerdo cómo se borra. Y le voy a agregar y me dice todavía que tengo proyectos. O sea, me colocaron un nuevo límite porque yo antes tenía 4 proyectos. Entonces borremos este. Listo, entonces agregamos un nuevo proyecto acá. Ah, pero lo que me está diciendo esto es otra cosa.
Entonces aquí agregamos supuestamente que iba a llegar a 3. Entonces coloquémosle por ejemplo librería. Vamos a crear proyecto. Librería. Llegamos a librería y entonces ya pues aquí nos aparecen varias cosas. Miren, para autenticar, para base de datos, como le decía, para storage. Aquí aparece otra cosa que dice hosting. En el caso de nosotros no, vamos a trabajar aquí con bases de datos. ¿Listo? En base de datos vamos a crear una base de datos nueva y le vamos a decir que es en modo de prueba. ¿Qué significa esto? Pues que no nos va a pedir autenticación y podemos entonces conectarnos desde cualquier app sin autenticarnos. Digamos que esto obviamente no es lo óptimo para producción, sino que es como para no estar en la parte de autenticación y todo lo demás que tenemos que hacer. Entonces aquí nos va a permitir, vean, nos va a permitir entonces lectura y escritura. Aquí supuestamente cualquiera de estas dos bases de datos nos funciona. Vamos a trabajar con el de Cloud Firestore a ver cómo nos va. Sí, dice que es nuevo. Dice the next generation of the real time. Entonces vamos a ver si de pronto trabajamos con este a ver cómo nos va. Lo siguiente entonces es tener los permisos para poder conectarnos. Entonces vamos para eso, vamos a Project Settings, ¿cierto? Acá. Y aquí aparece, entre otras, pues este cosito de como escrito. Y aquí aparece toda la información. Aparece la APK, para autenticar y todo lo demás que necesitamos acá. Tengamos eso ahí pendiente y vamos siguiendo el manual que está acá. Lo siguiente que tenemos que hacer supuestamente es construir un archivo en CRC Environment, o ese ya está construido, pero entonces tenemos que agregar esa información que está ahí. Entonces vamos a ese archivo en el estudio. Y ponemos que esta parte de aquí, Firebase, para eso. Pero revisemos que esto que está acá, APK, Outdomain, Database, es lo mismo que está acá. Entonces nos llevamos esto que está aquí, desde aquí hasta acá, y le ponemos en un atributo que se llama Firebase. Aquí le damos coma Firebase, digamos. Ya cuando tenemos el acceso pues a nuestra base de datos que hemos creado. Lo siguiente entonces es ir a configurar el Fire Mode, y eso lo tenemos que hacer en el app module que está acá. Entonces vamos a hacer ese app mode
y comenzamos entonces a copiar. Primero tenemos que entonces traernos el componente, cierto, que son estos dos que están aquí, el Fire Model, el módulo y el y el environment. Nos traemos estos dos. Ya ustedes verán dónde los ponen, por acá. Aparte de ponerlo y importarlo, pues tenemos que usarlo. Entonces para usarlo, lo que va a pasar es que le vamos a decir aquí en imports, si lo ven en imports allí, vamos a inicializar la aplicación con ese environment. O sea, primero esto de acá, ¿cierto? El import, que son estos dos, y luego esta parte en el import, que está acá. No, 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 en imports. En imports. ¿Listo? Bueno, entonces lo siguiente que necesitamos, vamos a necesitar de pronto por acá el Firemodel ya. Vamos a necesitar este de acá también, el Firestore Module. ¿Listo? Este Firestore Module es el que vamos a trabajar como base de datos. El storage sería para guardar archivos o guardar otra cosa. Y el out es para la autenticación. Como dejamos con nuestra base de datos fuera sin autenticación, no es necesario. Entonces solamente nos llevamos este Firestore Module. Entonces hacemos lo mismo, lo ponemos acá arriba en el import. Y también lo ponemos en el import, o sea aquí abajo. Lo siguiente que vamos a hacer entonces ya comenzar a utilizarlo. Entonces vamos a utilizarlo, para eso vamos ya a nuestro servicio, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros hemos creado un servicio? Sí, porque sí. Sí, hemos creado un servicio en el cual solamente teníamos esto, para el caso de nosotros.
Ya los libros no los vamos a traer de libros, entonces quitamos esta parte de aquí y quitamos esta aquí. Lo vamos a traer entonces de la base de datos. Para traerlo de la base de datos, entonces lo que vamos a hacer es añadir esta parte para traerlo de la base de datos, ¿cierto? Con eso ya tengo acceso a la base de datos, pero el problema aquí es que nosotros los libros, cuando estábamos usando un arreglo, pues simplemente era un arreglo que estaba en memoria, ¿cierto? Si crecía o bajaba, pues simplemente era revisar el arreglo que estaba en memoria y ya. Pero nosotros en últimas no revisábamos cómo había cambiado pues en la fuente, y en la fuente pues nosotros teníamos supuestamente una constante ahí declarada que no iba a cambiar. En la base de datos sí va a cambiar, pero allá, en la base de datos. Entonces lo que tenemos aquí que hacer lo siguiente es utilizar algo que se llama un observable. ¿Qué es un observable? Es como algo que está ahí, como un stream, ¿cierto? El cual puedo consultar cada vez que emite algo nuevo. Entonces cuando eliminen un libro, para el caso de nosotros, cuando eliminen un objeto o lo creen nuevo, pues entonces él va a mandar la información y lo podemos hacer, digamos, rápidamente, quitar o mostrar ese objeto de la pantalla de lo que nosotros tenemos. Entonces para eso vamos a trabajar con ese observable. Tenemos que entonces, por un lado, como crear el stream, y por otro lado consumirlo. Entonces el observable es el que va a crear el stream va a usar el stream allí, y y después van a haber suscriptores a ese stream, entonces que van a consumir el servicio, van a consumir eso que está allí. Entonces vamos a trabajar con este observable y nos lo vamos a llevar para acá. Eso es lo que hace un observable. Para eso entonces en el constructor de este servicio tenemos que decir que vamos a recibir este Angular File Store. Está acá. Listo, lo siguiente es que libros, obviamente ya no va a devolver esta parte, sino que va a devolver un observable. Eso es lo que va a hacer ahorita. Listo, miramos a ver si el error que está saliendo ahí está bien.
No, es un observable y dentro de esto va el tipo de que se va a observar. Así. Se está marcando error, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si me lo marca también acá. Está bien. Aquí supuestamente tengo que decirle a este que es y acá entonces tengo que decirle que esto va a ser un observable de tareas. O sea, en el constructor vamos a poner esta parte de acá, libros, va a ser un observable de tipo libro, de esta manera, y acá lo voy a alimentar, que es this. Y aquí entonces voy a devolver libros. No le gusta esto. Entonces creemos una variable intermedia. Una libro colección que va a ser de tipo Angular 5 Star Collection. Y el Angular 5 Star Collection le vamos a decir que también es de tipo libro. This punto libro collection. Y aquí libros, pues esto ya va a devolver es un arreglo de esta parte.
aquí ya nos marca, no nos marca el error al menos en el servicio. Al menos en el servicio. ¿Listo? Esto es lo que tenemos en el momento. Si aquí grabamos. Aquí nos marca ya en... Ya no marca error, pero es en el componente. ¿Listo? Porque estamos consumiendo esto como si fuera un arreglo y no como un observable. Entonces vamos al arreglo. A esto. ¿Listo? Entonces aquí ya supuestamente aquí nos devuelve esto. Lo que yo les decía, entonces listo, ahorita nos tenemos que suscribir para obtener el servicio. Para suscribirnos, entonces, ¿vamos bien ahí? En el servicio acá. En el get libros simplemente retorno ya este observable que tengo acá. Yo creo que con el private es suficiente, pero para que solamente lo pueda usar el acá, bueno, acá no lo usan. En varios de los documentos pues aparece que pues al menos como para que, o sea, es un elemento que supuestamente va a ser privado a la clase, o sea que no se va a usar más ahí, y supuestamente ese debe, digamos, de alguna manera yo no tengo por qué cambiarlo, es como una conexión, eso es una conexión, entonces como no tengo que cambiar esa conexión, solamente leerla. Listo, get libros, estamos aquí, entonces estamos en el componente, ¿cierto? Ya desatrasaste acá, sí. Ya te desatrasaste, sí, aquí. ¿Sí? Entonces lo siguiente entonces sería acá, de alguna manera, pues, suscribirse. Entonces nos suscribimos. Y el subscribe pues entonces va a recibir una función. Recibe una función. Entonces esta función va a ser simplemente lo que yo quiera pasar aquí. Y supuestamente yo le voy a decir que simplemente a this.libros le asigne lo que tiene libros. Aquí me dice que... ¿En dónde? ¿Aquí en esta parte? Ok, este libro es que está aquí es de esto, o sea, pongámosle mejor aquí entonces otro nombre, digamos libros de B, ¿cierto?
Pongámosle así, como para diferenciarlos. Entonces, para decir que esos libros que están allí son los libros que estoy suscribiéndome, que son los que supuestamente traigo de la base de datos. Y esos libros les estoy añadiendo a esta clase que está aquí, dis.libros. Sí, es como por ponerle otro nombre, o sea, puede ser llamarse libros porque ese libros es diferente a dislibros. Listo. Una de las cosas que tenemos que aquí entonces, como esto, recordamos que como esto es de alguna manera asíncrono, entonces tenemos que en la primera parte decir inicializarlo. Entonces vamos a hacer dis.libros, porque entonces me va a apuntar a null. Voy a apuntar a null esta parte. Listo, entonces miremos a ver qué sale pues ya en nuestra aplicación. En el constructor vamos a inicializar dislibros. ¿Por qué? Porque eso es asíncrono. Entonces, en el momento en que yo intente evaluarlo, entonces puede que no esté ni siquiera creado el arreglo. Como no está creado el arreglo, pues entonces me va a botar algún error. Listo, entonces aquí supuestamente al menos ya nos carga. Vamos acá, nos carga, no nos genera errores. Entonces lo siguiente, y pues obviamente nos carga vacío, ¿por qué? Porque no hay libros en la base de datos. No hemos creado todavía la tabla ya. No deja crear solo. Entonces vamos entonces al menos a ingresar algún elemento a la base de datos, ¿cierto? Ingresámoslo entonces, ingresémoslo desde acá de una vez. Si le damos aquí, le damos aquí prueba y prueba, vamos a guardar. Funciona. Mira, estamos trabajando con el arreglo que está en memoria. Mira, todavía no está trabajando acá. Si vamos acá a la base de datos, obviamente todavía no hay nada. Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer entonces es crear el método, pues para que entonces ya podamos guardar en esta parte. Entonces, para eso tenemos que ir otra vez al servicio y decirle que cree un método y ese método llamarlo desde aquí el onSave. ¿Listo? Entonces vamos al libro service y creamos un método que se llame adicionar más pequeño, entonces add libro, ahí Spanglish. Y que va a decir que va a recibir libro. Entonces, add libro, pues va a recibir un libro, ¿cierto? Para poderlo adicionar. Bueno, aquí si nosotros agregamos el libro, bueno, agreguémoslo así.
Entonces tenemos que darle this. Para poder agregarlo entonces utilizamos libro collection. Y el libro collection entonces le decimos que vamos a agregar un libro. Y lo vamos a agregar con simplemente el libro y ya. Vamos a agregarlo así. Entonces al momento de agregarlo, entonces en el componente ya no le vamos a decir que haga un push, sino que haga que llame al servicio, ¿cierto? Y que agregue el libro. ¿Cuál variable? ¿La del libro service? No, libro service ya lo teníamos aquí en este constructor. Creo que fue la clase que no viniste. ¿Ah? ¿Pero si estaba? ¿Sí está cierto o no? Sí. Entonces aquí ya supuestamente podemos agregar el libro. Vamos a ver si funciona. Entonces otra vez mandamos prueba. Prueba. Vamos a guardar y no nos funcionó. No nos funcionó. Y vamos a ver por qué no funcionó. Por aquí debe salir. Si no salió el error aquí, debe salir en el otro lado. Listo. Entonces dice que requiere que su primer argumento sea un objeto. Dice que requiere que su primer argumento sea de tipo objeto, pero él fue un custom pure objeto. Entonces vamos al servicio y supuestamente aquí vamos para acá.
mandarlo así a ver qué pasa. Que debería ser lo mismo. Voy a crear entonces la colección, voy a meterle algo para ver si en la colección, a ver si no me la puede crear. Entonces supuestamente son 3 campos: ID, name y autor. Voy a ir entonces a Firestore, voy a crear una colección. En la colección supuestamente le vamos a llamar libros. Va a tener un ID que va a ser de tipo number. Va a tener un autor que va a ser de tipo string y va a tener un, bueno, al revés, un name. Y un autor. Decimos grabar. String. Vemos que nada más al crearlo ya aparece acá, ¿no? Sin necesidad de recargar. No, porque no tenemos todavía creado el método para eliminar de la base de datos. Y aquí vamos a intentar otra vez crear, a ver si de pronto era porque no estaba el campo allá, pero me dice de todas maneras sale el mismo error. Bueno, de todas maneras el elemento adicionar, el método adicionar, lo que nos genera es, ups, ahí tenemos que cambiarle de tipo. Lo que nos genera entonces es un problema cuando vamos a consultar el objeto, porque cuando lo vamos a consultar, entonces no podemos hacerlo debido a que la búsqueda para eliminar y para cualquier otra cosa se hace con este ID, con el ID del documento, no el ID que estamos generando nosotros acá. Y cuando nos traemos la búsqueda, cuando nos traemos los elementos, solamente tenemos acceso a este de acá, y para poder acceder al otro tenemos que hacer una serie de maromas. ¿Qué hacemos en este caso? Lo que hacemos es por acá una jugada que hacemos, que es cambiar, o sea, crear el objeto como vacío y después entonces utilizar ese ID que tiene ese objeto y colocarlo pues en la parte de acá. Como vemos el ID, por eso les decía que teníamos un inconveniente acá, este ID es de tipo string, entonces tenemos que volver el ID que nosotros tenemos de tipo string en esa parte. Entonces nos devolvemos para acá en el modelo y vamos a colocar este ID de tipo cadena para poder usar ese que tenemos nosotros allá. Y en el servicio, entonces ahora en el servicio lo que nosotros vamos a hacer es crear primero el ID.
Vamos a ver si de esta manera nos funciona. Entonces con este doc vamos a hacer esto. Entonces aquí lo que estamos haciendo es creando el ID, ¿cierto? Se lo asignamos al libro. Vamos a ver si funciona así. Yo antes creaba una variable temporal para esto. Y después se lo mandamos al libro. Se lo ponemos, se lo seteamos. ¿Cómo? Pues obteniendo primero el libro lo traemos. Con esta parte de acá traemos el objeto. Y con este ya seteamos pues o ya digamos actualizamos ese objeto que está ahí. Es para definir una constante, para definir allí la variable o lo que vamos a tener allí. Solamente que eso no lo vamos a cambiar también, tampoco. Libro.id está el error. Ah, ¿por qué? Porque aquí ya es string, entonces primero que todo pues no lo necesitamos ya, ¿cierto? Ya no lo necesitamos porque supuestamente lo vamos estamos creándolo en el otro lado. Ajá. Que hacemos de pronto comentario para que no, para saber que tenía eso antes. Entonces vamos a ver si ahorita sí nos permite guardar. Si no, pues toca crear un objeto allí intermedio. Igual. Entonces lo que vamos a hacer es crear entonces aquí un objeto, ¿cierto? Que sea de tipo libro. Vamos a crear un objeto libro PMP, ¿cierto? Ah, no, aquí no. En el servicio. ¿Para qué, perdón? Ah, es para traer el documento. Con doc nos traemos el documento, le mandamos el ID, es como un get. Listo, entonces ya nos funciona con esa parte. Creamos el objeto, pues aquí lo estoy creando de esa manera. Me decía que no podía guardar
Yo creo que hasta de pronto con un casting me hubiera funcionado, colocando un casting. Pero pues entonces, haciéndolo de una forma más, digamos, un poco más limpio, pues lo hacemos de esa manera, creando el objeto aquí y aquí entonces mandando el objeto. Hasta aquí ya no está guardando. Obviamente nos guarda, pero entonces ese ID pues ya se vuelve como maluco mostrarlo. No debería como mostrar ese ID para esa parte. Aquí ya puedo entonces guardar los objetos y aquí puedo entonces ya, cierto que editarlos. Vamos a la base de datos. Entonces si vamos a la base de datos vemos que ya hay los tres objetos acá guardados, que tenemos nosotros ahí, que hemos guardado, y vamos a editarlo. Entonces vamos a decirle, bueno, le decimos guardar, vamos acá, y obviamente no ha guardado porque no hemos hecho nada para editar. Y obviamente si le doy a eliminar, elimina, pero vamos por acá y tampoco elimina. Entonces vamos a hacer el editar. Ahorita sí tenemos que hacer el editar, nosotros antes no lo hacíamos porque como estaban los puestos de memoria, pues entonces simplemente lo cambiábamos y ya, no teníamos que hacer un método para eso. Entonces ahorita sí tenemos que hacer el método para editar. Entonces el método para editar sería muy parecido a este, ¿no? Sí, yo creo que funciona, pues hagamos la prueba, ¿cierto? Así es como lo teníamos, ¿cierto? Si le damos otra vez prueba, no va a guardar, no va a funcionar. Entonces la idea es colocarle un casting a esto. Entonces creo que el casting se pone así. No, así no es. Entonces con paréntesis. Bueno, pues sí. Hagamos las otras trampitas y a ver. Hasta que me olvidó cómo era un casting acá. Él falla porque trae esos tipo number, lo tenemos en el print, como print. No me falló, pues. ¿En dónde? Esa constante es tipo, la trae tipo number. Y nosotros lo tenemos como. Por eso nosotros ya lo tenemos como number, ¿no? Acá no. No, acá como string. Y allá como number. No. Ah, no. Recordemos que en las bases de datos no relacionales supuestamente ese esquema es. Entonces yo creé el objeto para crear la colección para que no me sacara error de pronto. Pero de todas maneras allá puedo guardar cualquier otro tipo. Acá en este instante
hay un objeto que tiene así tipo, que ese campo es tipo number, ¿cierto? Míralo acá, que es el que creamos por ahí, pero este de acá es tipo string. O sea, yo puedo guardar ahí, como les decía, cualquier cosa, cualquier elemento. Yo puedo aquí guardar no solamente libros, sino que puedo guardar autores, puedo guardar lo que quiera. Ah, no, no me he dicho eso. ¿Sí les he dicho? No les he dicho eso. No, no, en las bases de datos NoSQL, las bases de datos NoSQL, que es tema del siguiente clase, las bases de datos son esquemales, o sea, no tienen un esquema, no tienen definido como los campos, como en bases de datos relacionales, que usted sabe que tiene, trae de esa tabla, entonces tiene tales campos asignados. Entonces no tiene esa información. Entonces, lo mismo pasa, entonces Firebase es una base de datos de tipo documental, orientadas a documentos, y ahí puedes guardar lo que sea. O sea, entonces, pensemos que una colección es como un cajón, ¿cierto? Y en el cajón usted puede guardar zapatos, puede guardar revistas, puede guardar CDs, puede guardar lo que quiera. Obviamente, si usted tiene un cajón y guarda de todo, pues es más complicado encontrar algo. Entonces lo que dice no sé cuál es, no tenemos problemas con los esquemas, pero pues usted igual de todas maneras ahí debería de guardar elementos del mismo tipo. Si usted tiene un cajón de discos, pues usted ya va a adquirir un disco, pues entonces ya va a ese cajón y no va a los demás cajones. Entonces eso es lo que pasa con base de datos no SQL. Entonces en este instante no saca error por eso, esa no es la razón, porque como te digo, pues yo aquí puedo guardar cualquier cosa. Si yo quiero guardar otro elemento, o puedo agregarle otro campo a este elemento que está acá, para agregar otro campo, acá dice agregar campo, no sé, digamos ISBN, tampoco. Entonces lo agrego y no pasa nada. Entonces van a haber elementos que tienen 3 campos y hay elementos que tienen 4. Y puedo tener elementos que tienen 1. Y puedo tener elementos que no se relacionan unos con otros. Entonces la idea es que tener elementos relacionados. ¿Listo? Esa es la fase de NoSQL, que es una clase más adelante. ¿Listo? Es cuando ya veamos NoSQL. La idea es ahorita es que entendamos, revisemos esto, simplemente no causa error ahí. Aquí me está causando ese error porque todavía supuestamente me está intentando insertar un elemento libro y supuestamente no es libro. Le puedo decir así. Vamos a ver si funciona aquí. No le gusta. Pero yo le puse a object. No, le está hablando de este argumento, el de add. No, creémoslo así de todas maneras. Voy a revisar a ver qué es lo que pasó y si me acuerdo en la siguiente clase miramos.
De esta manera nos funciona. Let es para declarar una variable, supuestamente nada más de alcance local. De, o sea, ya tú defines el tipo. O sea, si yo le pongo aquí, entonces el tipo ya le digo libro, me la crea ese tipo. Pero let es simplemente para crear la variable. No le pongo el tipo libro porque pues entonces va a tener el mismo inconveniente de ahorita. Entonces le dejo como un objeto que estoy creando ahí nomás, con esos elementos y ya. Entonces ya nos guarda. Como les decía, entonces ahorita la siguiente tarea es comenzar a editar y eliminar. Hagamos eliminar, que es más difícil. Entonces le decimos ya teníamos del... Ah, no tenemos nada acá. Vamos a recibir, aquí también vamos a recibir un libro, ¿cierto? Le decimos this.librecolección punto delete, ya. Entonces vamos entonces vamos entonces al componente y llamamos pues a ya esa función, ya no tenemos que hacer nada de esto aquí. Hacemos llamado igual que el otro, listo. Entonces le damos a eliminar, nos eliminó aquí, pues entonces vamos a ver si en la base de datos, y aquí ya nos elimina. Le damos eliminar a este que está acá y vamos para acá y elimina. Date que iba al último. Y le vamos a eliminar a este y este no elimina. Porque recordemos que ese no tiene el ID. Exacto. Que ese es number. Y además que ese ID no corresponde con el ID que está del documento. Entonces por eso no podemos, digamos, llegar fácilmente a él. Tendría que hacer otra tipo de consulta para llegar a él y traer el elemento. Exacto, mira que los otros, llevamos aquí, y este ID de aquí es el mismo ID de acá. Este es el ID del documento en la base de datos, ¿cierto? En cambio son diferentes. Entonces cuando yo voy a traer ese elemento, doc con el ID 100, el doc con ID 100, pues entonces no existe, y por eso entonces va a sacar un error ahí pues en esa parte. ¿Te muestra el servicio, me decías? ¿Qué pasa? ¿En el servicio o aquí? Listo, entonces allá está
Ahí están pues con ese. Ahorita sí entonces editar. Vamos a editar el libro. Para editar libro, para editar libro, ¿cómo está el componente del libro? Este es un formulario, ¿cierto? Listo. Vamos a hacer una cosa a ver si podemos, si nos queda fácil. En el editar del libro, lo que vamos a hacer es utilizar el mismo de adicionar, solamente que no vamos a generar el ID. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos para el libro service y le decimos, vean, sí, libro.id. Si libro.id, creo que con eso basta. Entonces cree el ID. De lo contrario, bueno, aquí es como tonto esto, pero vamos a ver. Ah, sí, no. Bueno, entonces creémosla como variable mejor. Vamos a ver si así nos funciona. Vamos a probar. Entonces vamos por acá, dice quién está usando mock. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es utilizando lo mismo que está acá para poder mandar esta información. Comencemos a cerrar. Entonces esto lo que va a hacer supuestamente es guardar. Y aquí on save pues va a decir que si libro ID. Entonces esta no la necesitamos aquí ya. Sino que la mandamos de una vez derecho para allá, ¿cierto? Quitar esta condición.
que no funcionó, ¿cierto? Del todo. No nos funciona porque cada vez que nos crea un elemento nuevo. Pero creo que es también porque no... Para editar simplemente lo que hago es cargar esta información que está aquí. Y entonces supuestamente editar. Pero entonces al editar aquí me está creando un elemento nuevo en lugar de editar el ya existente. En ninguna parte de esto pues no nos funciona la lógica que estamos trabajando. Pensaría, vamos a hacer un console log aquí y revisar qué trae libre cuando estoy editando. Eso supuestamente debería ser, si no trae el libro ID, pues ahí sí cree el ID. Entonces supongamos que es por eso. Vamos a ver. Parece que funcionó. Vamos supuestamente a acá. Sí funcionó, ¿cierto? Ahí está, la lógica estaba un poquito mal de que siempre que traía el ID siempre lo creaba. Entonces, pero era simplemente un signo de admiración que nos faltaba ahí. Entonces aquí ya podemos eliminarlos otra vez todos para que nos cree otra vez nuestra base de datos. Editar. Le decimos vamos para acá. Dame un segundo. Ajá, listo. Aquí lo que hicimos fue en esta parte de aquí colocar esto sin admiración. Esta mirando si estaban pendientes, pero no. Nos faltaba decir admiración porque pues si no está, es que tengo que crear el ID. Y si está, pues entonces no o sea, era al revés la consulta. Listo. Exacto. Esta misma función, en lugar de agregar de add libro, digamos de colocar set libro o de libro o para que quedara un poquito más lógica. Y listo, ya con eso entonces tenemos adicionar, crear y eliminar. Ya hicimos el CRUD allí con esta parte. ¿Qué más se puede hacer con Firebase? Si ustedes de pronto miren, de pronto para el ejercicio, ¿qué hay que hacer? Entonces en el ejercicio ustedes pueden ya hacer queries y traer, hacer queries por algún elemento de ellos. Hacemos una consulta where el color sea tal cosa o where el tamaño sea esto o where el autor sea esto, cualquier cosa de esas. ¿Listo? Pues en las otras partes uno tiene que hacer ya las consultas de otra manera. Por ejemplo, en Mongo no hay un where como tal. En Mongo uno pone supuestamente
el Mongo no puede supuestamente lo que va a buscar o lo que va a traer. No hay una db.talalata.find y le dice sobre cuál va a buscar. Bueno, este es para insertar. Con este. Pues Antonio le dice inventory y es la colección. Find entonces es el método, que sería como el... Y aquí dentro de ese está digamos el where, los valores por los que va a hacer la búsqueda. El campo y el valor. Por ejemplo aquí dice find status 0. Entonces de pronto no sé si habrá otro motor de base de datos que utilice también la misma sintaxis de Firebase, pero pues pero entonces después digamos que Mongo no cumple con eso. Y creo que eso no es tanto del Mongo no es del Firebase, sino que es más bien digamos ¿cómo se llama esto? De la librería como tal, la librería que tenemos nosotros ahí. ¿Listo?